Listo. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio con esta ceremonia. Les solicitamos que ocupen sus lugares. Les damos la más cordial bienvenida a quienes se dan cita el día de hoy para rendir un merecido homenaje en memoria del doctor Óscar Escolero Fuentes, quien fuera investigador del Instituto de Geología de la UNAM. En este acto se reconocerá el arduo trabajo y gran legado que el doctor Escolero dejó, no solo a nivel profesional, sino también a nivel humano. A continuación, presentamos unas palabras que preparó el doctor Ricardo Barragán Manso, director del Instituto de Geología. Hola, muy buenas tardes. Me dirijo a esta comunidad del Instituto de Geología en el marco de este homenaje póstumo que estamos realizando para conmemorar y recordar la labor de nuestro querido Óscar Escolero Fuentes, quien lamentablemente en días recientes se nos adelantó y lamentamos su fallecimiento. Yo desafortunadamente no me encuentro en México, pero no quise dejar pasar esta oportunidad para dejar un testimonio en el marco de este homenaje que el Instituto de Geología realiza para este gran investigador. Lamento no estar presente, pero quisiera a través de este pequeño video reiterar mi solidaridad a la familia, también la solidaridad con el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Definitivamente la pérdida de nuestro querido amigo el doctor Óscar Escolero Fuentes fue algo que nos impactó a todos. Saludo de manera muy sentida a todos sus estudiantes, a la comunidad que colaboraba con el doctor Óscar Escolero en el marco de sus investigaciones con relación al estudio de las aguas subterráneas. Y pues quisiera resaltar un poquito la labor y el trabajo del doctor Óscar Escolero desde una perspectiva vista desde la dirección del instituto. Todos conocíamos a Óscar, era una persona extraordinaria, un excelente profesor, fue profesor de muchos, pero quizás una de las cosas que yo quisiera resaltar más allá de sus capacidades académicas, es esta capacidad que Óscar tenía como ser humano y como persona. Yo en lo personal recuerdo a Óscar como un compañero que siempre era muy entusiasta, muy proactivo, muy propositivo, siempre dispuesto a colaborar. ¿Y quién no recuerda al doctor Óscar Escolero cuando nos lo encontrábamos en los pasillos o simplemente lo visitábamos en sus oficinas para saludarlo? Siempre nos recibía con una sonrisa. Entiendo que ha dejado un legado importantísimo en cuanto a la formación de estudiantes, muchos de ellos muy reconocidos ahora, y también algunos que se quedaron sin la tutoría de este gran profesor cuando faltó. Entonces, yo simplemente quería rendirle un pequeño homenaje y tributo en lo personal a nuestro querido Óscar. Óscar, te vamos a extrañar. De veras que fue un impacto para todos nosotros. Pero bueno, me gustaría que esta comunidad, sus estudiantes, la familia y sus conocidos lo recordáramos como lo que fue siempre. Un gran profesor, un gran investigador, un gran colaborador, pero sobre todo un extraordinario ser humano que siempre estaba dispuesto a acompañarnos en las buenas y en las malas. A donde quiera que estés, Óscar, te mando un abrazo, de veras. Ya se te extraña en el Instituto de Geología y estoy seguro que los que están aquí presentes
están de corazón para rendirte un tributo más que merecido. Muchas gracias a todos, les envío un abrazo y mis mejores deseos de que este reconocimiento llegue lo más ampliamente posible a donde tenga que llegar. Hasta luego y muy buenas tardes. En homenaje del doctor Óscar Escolero. El Instituto de Geología de la UNAM, a lo largo de su historia, ha contado con una comunidad muy variada que ha enriquecido su labor académica en la investigación, docencia y extensión de la cultura. Reconocer y recordar a todos aquellos que han pertenecido a esta institución es un compromiso que cumplimos con todo nuestro cariño. En esta ocasión, dedicamos este espacio en memoria del Dr. Óscar Escolero Fuentes, destacado investigador del Instituto de Geología de la UNAM. Su legado se extiende a lo largo de casi 5 décadas dedicadas a la investigación y docencia del agua subterránea en México. Él nació el 25 de septiembre de 1954 en San Salvador, capital de la República de El Salvador. Sus padres fueron Ángel Gabriel Escolero Guzmán y Bernarda Fuentes Blanco. Su profunda conexión con México comenzó en la década de los 70, con un viaje escolar, y finalmente se estableció en nuestro país en 1980 en Jalapa, Veracruz. Su primer trabajo relacionado con temas del agua fue de 1975 a 1980, en su país natal, en el Departamento de Hidrología y Geología del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Su trayectoria profesional en México comenzó en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de 1980 a 1987. Asimismo, ocupó el cargo en la Comisión para el Desarrollo de las Zonas Petroleras del Estado de Tabasco en 1985. Y al ser formada la Comisión Nacional del Agua en 1989, pasó a formar parte de esa dependencia en la Gerencia de Aguas Subterráneas. También, en dicha gerencia, fue nombrado subgerente de Evaluación de Modelación Hidrogeológica a partir de 1994. Durante su vida profesional contribuyó enormemente a la gestión del agua subterránea en México. Cabe resaltar que durante sus funciones en la Conagua fue profesor de posgrado en Geofísica de la UNAM desde 1992. En 2004, ingresó como investigador titular A de tiempo completo en el Instituto de Geología de la UNAM. Durante casi 20 años desempeñó actividades académicas y de investigación, primero en el Departamento de Geología Regional y desde 2018 en el nuevo Departamento de Dinámica Terrestre Superficial, del cual fue el primer jefe. En 2021 realizó una participación institucional como gerente de aguas subterráneas en la Conagua. En cuanto a su formación académica, obtuvo la carrera de ingeniero civil en 2 ocasiones, primero en la Universidad Nacional de El Salvador y luego en la Universidad Veracruzana, de 1989 a 1992. Posteriormente, del 92 al 93, realizó una maestría en hidráulica en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con la tesis Manejo óptimo de un acuífero. Para 2004, obtuvo el título de doctor por el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM, con la tesis Manejo de acuíferos en planicies calcáreas kársticas, el caso del noreste de Yucatán. El doctor Escolero fue un investigador incansable en la disciplina de la hidrogeología, con una visión innovadora y una mente abierta hacia nuevas ideas, siempre dispuesto a explorar con nuevos enfoques y técnicas. La amplia producción científica del doctor Escolero incluye 84 artículos científicos, 45 indizados, 9 no indizados, 1 en prensa, 5 en memorias arbitradas y 24 en memorias no arbitradas. Fue autor del libro Sistemas Regionales de Flujo de Agua Subterránea en México y coautor de otros 3 libros. Su compromiso con la investigación fue ampliamente reconocido, siendo parte del Sistema Nacional de Investigadores desde 2005. Asimismo, fue miembro de la National Groundwater Association desde el 2006 y de la International Association of Hydrogeologists desde el 2000. El doctor Escolero tenía una notable habilidad para comunicar y contar sus experiencias y conocimientos, lo cual le permitía transmitirlos de manera eficiente e inspiradora. Fue un conferencista muy activo durante toda su vida y participó en más de 49 seminarios y conferencias. Su pasión por la docencia era evidente en su paciencia y su manera amena y cálida de expresarse.
En su faceta docente, impartió más de 21 cursos en temas como hidrogeología ambiental aplicada a problemas socioeconómicos, desarrollo de modelos hidrogeológicos conceptuales, modelación matemática de flujo de agua y transporte de solutos en medios porosos, hidrología, hidrogeología, hidrogeología de campo, teoría del flujo en medios porosos, modelación matemática en aguas subterráneas. Apasionado por compartir sus conocimientos y potenciar las capacidades de sus estudiantes, dirigió más de 35 tesis oficiales, 17 de licenciatura, 13 de maestría y 5 de doctorado, y dejó 8 tesis en curso, 6 de doctorado y 2 de maestría. Participó en más de 15 comités tutorales, 14 actividades de difusión y extensión. Asimismo, coordinó 3 estancias postdoctorales. Sus colegas lo recuerdan como un líder amable, colaborativo y con innovadoras ideas para la investigación, y que sabía cómo motivar y unir a su equipo de trabajo. Sus estudiantes recuerdan su manera inspiradora de enseñar y de hacer investigación, su sabiduría, fortaleza, sus habilidades en campo y su forma de abordar los problemas complejos de manera sencilla. Era muy generoso y se preocupaba por el bienestar de sus estudiantes dentro y fuera de las aulas. Muy trabajador e inquieto, buscaba constantemente artículos y cursos de los temas estudiados para incentivar a sus estudiantes. Siempre indagaba nuevas formas de colaborar con más gente y proponer soluciones que beneficiaran a todos. Fue un hombre de ideales profundos, que siempre se rigió con rectitud y que compartió la visión de evitar los vicios, como lo es la corrupción, que entorpecen el avance de la ciencia y el conocimiento. El doctor Escolero falleció el 21 de mayo del 2023 en la Ciudad de México, dejando una profunda pena en la comunidad académica y profesional, no solo en México, sino a nivel internacional. El Instituto de Geología reconoce la labor científica que realizó el doctor Escolero y se une al recuerdo de su calidad humana, su legado y su convicción por hacer ciencia en beneficio de la sociedad. Hasta siempre, Dr. Óscar Escolero Fuentes. Su legado perdurará en nuestros corazones y en el avance de la hidrogeología en México. A continuación, cedemos el uso de la palabra al licenciado Eleno García Benavente, Director General de Estudios y Proyectos Integrales para el Uso Eficiente del Agua, SC. Señoras y señores, muy buenas tardes tengan ustedes, estimados invitados a esta ceremonia de homenaje luctuoso en memoria del doctor en ingeniería Óscar Arnoldo Escolero Fuentes, investigador, académico, servidor público, compañero y amigo, pero sobre todo gran ser humano. Como aquí se dijo, Óscar nació en la República del Salvador por el año del 54, el 25 de septiembre, y fue por los años de 88-89 en que emigra de su natal país al nuestro, iniciando sus primeros pasos por el estado de Veracruz y posteriormente por Tabasco. Estudia por alguna razón nuevamente, nunca la entendí, la carrera de ingeniería. Entendí alguna parte del por qué vino, y parte del por qué lo volvió a estudiar tenía que ver con aquellos famosos temas de revalidación, de planes académicos, etcétera, que no eran iguales, y era más práctico volver a estudiarla en menos tiempo que tratar de regularizar o de validar materias. Y es así como en la Universidad Veracruzana, de 89 a 92, cursa la carrera de Ingeniería Civil. Posteriormente, cuando cambia de adscripción laboral a la Ciudad de México, se especializa en la Universidad Nacional Autónoma de México hasta alcanzar el doctorado en Ciencias de la Tierra, pasando por la maestría en Hidráulica.
Tuve el privilegio, como muchos de los aquí presentes, de compartir una parte de la vida profesional del doctor Óscar Arnoldo Escolero Fuentes, aproximadamente 25 años. Y francamente es difícil describir de forma muy objetiva a un amigo tan íntegro, tan querido, tan humano, con el cual has compartido retos, compromisos y adversidades. Recuerdo a lo largo de muchos años de trabajo en equipo, en especial en aquella emergencia que nos tocó compartir en Acapulco, Guerrero, en el año de 1997, con el famoso huracán Paulina, en la Comisión Nacional del Agua, y en diferentes responsabilidades, pero sobre todo haciendo trabajo conjunto con Óscar y sus compañeros del área técnica. La idea era buscar opciones rápidas y eficaces para restablecer el servicio de agua para la población de Acapulco y zona metropolitana que había sido colapsado por el huracán, y también de manera especial la zona de Pie de la Cuesta. En esa zona de Pie de la Cuesta estaba una pista de la Fuerza Aérea Mexicana y requería, era el único puente que se tenía para estar operando y se requería restablecer el servicio del agua. Y me acuerdo que dijo Óscar, hay que hacer unos pullones. ¿Y eso qué es tú? Pues son unos pozos. Le digo, oye, pero ¿y esos pozos qué son? Y ya nos empezó a explicar a varios. Yo soy economista, no soy ingeniero. He aprendido mucho de los ingenieros, en especial de Óscar, y ya me empezó a explicar cómo se hacían y cómo se resolvía un problema de agua, pero sobre todo con mucha paciencia. Él así les llamaba, yo no sé si técnicamente así se llame, pero era un pozo de agua generalmente excavado a mano o con un pequeñito compresor, de manera muy somera, que sirve para obtener agua en nivel freático, buscando que sea de calidad, y la cantidad no importaba porque se podían hacer N cantidad de pozos. Y ahí traía todo el equipo del área técnica de diferentes estados del país, viendo esta forma de resolver los problemas. Había en él una actitud positiva y creativa, había imaginación y había compromiso social. Esa fue su principal cualidad. Nunca lo escuché decir, eso no se puede, es difícil hacerlo. Decía, vamos a estudiarlo para ver cuál es la mejor forma de hacerlo, y lo hacía. Lo recuerdo como un joven investigador de una inteligencia y de una humildad excepcional. Y ejemplar, excelente universitario y un gran mexicano por adopción. Es del grupo de extranjeros que adoptan a México como su segunda patria y lo dan todo por ella. Él así fue y fue un ejemplo. Como académico supo ser un gran maestro en las aulas, pero más aún lo fue fuera de ellas. Involucró a sus alumnos, en especial a sus alumnos de grado, en todas las tareas de un investigador de campo, no de escritorio. Se ponía al nivel más elemental para, junto con ellos, realizar la actividad planeada y aprender. Me tocó ser testigo de dicho proceso de enseñanza-aprendizaje y aquí hay algunos de ellos. Fue un gran orgullo de colegas y amigos, con un compromiso por el cuidado y preservación de los recursos hidráulicos, tanto en cantidad como calidad, preocupado y ocupado por darle siempre el espacio que le corresponde al usuario de las aguas nacionales, en su uso, en su manejo y en su conservación, pero sobre todo muy dispuesto a colaborar con las organizaciones de usuarios, aun y cuando no hubiera un contrato previo de servicios o alguna contraprestación de por medio. Ese era nuestro querido amigo Óscar Arnoldo. Durante su paso por el sector público en la Comisión Nacional del Agua, promovió junto con sus compañeros del área el primer ejercicio de participación ciudadana con la creación del Grupo de Trabajo del Agua en la comarca lagunera de Coahuila y Durango por el año de 1989.
el cual daba la cobertura y la apertura al manejo y cuidado del agua en una zona donde la calidad es un problema de la mayor importancia, que tiene efectos nocivos para la salud. Adicionalmente, participó en la promoción y consolidación de dichos esquemas de participación. Fueron esquemas muy particulares, pero a su vez muy relevantes. Se trata de que los usuarios no solo participen en el uso y cuidado de los recursos, se trata de profesionalizar y mejorar la gestión del agua, tanto desde un punto de vista profesional como empresarial. Ellos empezaron en esa virtud, en el conocimiento de su acuífero. Para ello realizaron estudios, diseño y planeación para la construcción de una red de monitoreo de calidad y cantidad del agua que hoy opera en San Luis Potosí y zona metropolitana. Igualmente en la comarca lagunera. Lo mismo nos tocó compartir con comunidad de productores menonitas que pretendían hacer un desarrollo en la zona de Hércules, allá en el desierto de Coahuila y Chihuahua, donde lamentablemente no había la disponibilidad requerida, no hubo proyecto a desarrollar, se le explicó a la gente de forma sencilla, cuidando su patrimonio, y una vez más, Óscar fue paciente y más paciente para convencer a los productores. Ese era el investigador. Logró una nueva actitud y una forma diferente en el servidor público en el área hidráulica, que debemos conservar, ampliar y consolidar. Esto como una herramienta de trabajo de los órganos auxiliares de la Autoridad del Agua en el país. Sin duda estas enseñanzas prevalecerán en el tiempo, depende de nosotros. Muchas gracias y que descanse en paz. Es el turno de la palabra del ingeniero Salvador Peña Díaz, gerente general en Proyectos, Estudios y Sistemas S.A.de.C.V. Bueno, buenas tardes a mí. A mí me pidieron que hablara un poco sobre la trayectoria gremial de Óscar, ¿no? Creo que en este caso yo no sé si voy a hablar de mí o de él. Pero bueno, ¿qué pasó, no? La Asociación Hidrológica Mexicana se creó en 1973, por ahí. Pues estuvo muerta muchos años, qué sé yo, después llegó otro presidente, y luego me tocaba a mí, llegó Manuel Jame y me dijo, pues órale, para afuera, ¿no? En aquel entonces, Óscar era vicepresidente de la asociación, fue vicepresidente con Manuel Jame, con Rubén Chávez y conmigo. Después de algunas actividades que hizo Rubén Chávez, tenía un fondo, la Asociación Mexicana. Esas más o menos, bueno, ¿para qué les digo? 150, 200 mil pesos. Entonces, ¿qué hace Óscar, no? Entonces, él guarda ese dinero. Ni Manuel Jams tuvo forma de accesar a ese dinero. Y cuando llego yo, órale, Salvador. Entonces, como les digo, a lo mejor hablo más de mí que de él. En esa ocasión, pues, yo entro de presidente bajo una serie de presiones de, pues, gente que quería ser presidente. En fin, fue una sesión en el Colegio de Ingenieros Civiles muy fea. Pero bueno, entonces Óscar guarda el dinero, me lo da a mí y empezamos a trabajar.
Entonces, el estatuto de la Asociación Mexicana, la Hidrológica Mexicana, pues eran 2 hojas, ¿no?, que tenían la escritura. Lo único que no podía modificarse era el nombre de la Asociación Hidrológica Mexicana y un logo que tiene por allí de geólogos, pues. No vayamos muy allá. Entonces, en ese momento se hace un estatuto nuevo. O sea, no sé, así más o menos en forma, se tomó como ejemplo el de la Mexicana de Hidráulica, y ahí empezamos a trabajar en el estatuto. ¿Qué pasó en ese estatuto? Y aquí, mi culpa. Tiene ese artículo que dice que la Asociación Hidrológica Mexicana, los socios deben ser mexicanos. Y oh, sorpresa, ¿no? Óscar todavía no tenía la nacionalidad mexicana. En ese momento se retira de la organización de la asociación, pero sigue colaborando con nosotros. Entonces, como les dije, así en forma muy corta, ¿cuál fue su trayectoria dentro de esta asociación? Posteriormente, bueno, ayudó mucho la Asociación Geológica. Ya ven que estas asociaciones se mantienen con los congresos y todo eso, ¿no? Entonces, a lo largo de que estuve en Conagua, muchos años, conseguía las inscripciones adecuadas, en fin, e hizo que la asociación pudiera percibir. Pero bueno, esa es la trayectoria. Como ven, no le importaba aparecer o no aparecer, él ayudaba. Gracias. A continuación, es el turno de la palabra del maestro en Ingeniería Carlos Gutiérrez Ojeda, tecnólogo del Agua B, titular del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Y bueno, agradezco a los organizadores por haberme invitado a este merecido homenaje a Óscar. A mí me pidieron que hablara un poco de la trayectoria que tuvimos con Óscar allí en el instituto, la colaboración, ya en años muy recientes, como lo van a ver, ¿no? Y bueno, antes que eso, nada más quería mostrarle algunas cosas que me tocó convivir con Óscar, ¿no? Más o menos por ahí del año 85-88, no recuerdo bien el año, nos conocimos cuando los dos estábamos cursando un posgrado aquí en la UNAM. Bueno, ¿sí se escucha? Por ahí del año 1990, asistimos a un congreso en Zacatecas de la Asociación Mexicana de Hidráulica, y platicando ahí con él, se acercó otro amigo también, que finalmente hicieron pues también buena amistad, ¿no? Y curiosamente era Luis Marín. Con Luis Marín después se vino a hacer su doctorado y posteriormente a trabajar aquí, ¿no? Entonces, a mí me tocó estar ahí, presentarlos,
y ser parte de ese momento, ¿no? Entre los años 90 a 2000 tuvimos alguna convivencia familiar, porque pues, teníamos hijos pequeños los dos, bueno, yo una hija nada más, y lo invitábamos a nuestros eventos que teníamos allá en Cuernavaca, yo vivo allá, y pues nuestras familias se llevaban bien, ¿no? Convivimos bastante también en ese aspecto. En el año 2008 también asistimos, y esto es simplemente un congreso que nos tocó participar, fueron muchos más, que ya la memoria a veces falla, pero tanto nacionales como internacionales, en donde por supuesto que hubo oportunidad de conocer pues a más de cerca a Óscar, a su pareja, y tener pláticas largas sobre distintos aspectos que tenían que ver, pues tanto como los aspectos propiamente hidrogeológicos, técnicos, como los de la vida diaria, ¿no? Y aquí pues ya viene la parte que tiene que ver con lo del IMTA. Corría por ahí del año 2015-2016, 2014-2015, cuando un día pues me habló Óscar y me dijo que tenía intenciones de irse al IMTA a hacer su estancia sabática con nosotros allá. Y yo le dije, por supuesto que sí, ¿no? Todo esto se facilitó también mucho porque en ese entonces estaba el doctor Arreguín, con el cual había trabajado en la Conagua, y Mario López. Entonces, cuando yo les comenté a ellos la intención de Óscar de ir al IMTA a hacer su estancia sabática, por supuesto que dijeron que sí, ¿no? Así es de que, bueno, Óscar estuvo con nosotros del 1 de septiembre al 31 de agosto de 2016, ahí en la subcoordinación que me tocó coordinar, en ese entonces estaba yo dirigiendo, y el objetivo de su trabajo fue la redacción de un libro sobre hidrología de México que finalmente se llevó a cabo, como vamos a ver más adelante. En el año 2016, también con las pláticas que hubo con Mario López y con el doctor Arreguín, pues aparte de conocerlo más, por supuesto, me enteré de muchas cosas y surgieron otras ideas como este libro que están viendo aquí, ¿no? Entre las cosas que yo me enteré es de que él había sido, dentro de la Conagua, pues uno de los impulsores, junto con Mario López, de lo que es la delimitación de los acuíferos, la que se tiene actualmente, ¿no? Y Óscar lo decía, bueno, tendrá todos los errores que se tenga y puede ser mejorable, pero bueno, sabía que hacerlo en su momento y ellos en el momento lo hicieron. También participaron en la formación de lo que tiene que ver con los cotas. Dentro de las pláticas con Mario López surgió la idea de que tenían ellos, ya desde que estaban trabajando en la Conagua, de hacer el libro de recarga. Y entonces pues lo llevamos a cabo en el IMTA. Este libro, junto con el doctor Edgar Yuri Mendoza, lo llevamos a cabo en más o menos un año, y el objetivo del libro fue integrar sobre todo los proyectos de recarga que se habían desarrollado en México, bien o mal, pero ponerlos en un documento con el fin de que la gente pudiera posteriormente tener un libro de referencia en español con las prácticas que se habían hecho en México y les pudiera servir como referencia, ¿no? El libro tiene más de 22 capítulos, más de 1000 páginas, y también incluimos algunos capítulos internacionales de gente que conoció tanto a Óscar como su servidor, de algunos de los proyectos de recarga más importantes en el mundo, como es el de Orange County y algunos otros que se llevan tanto en Arizona como en Australia. Y el libro, por supuesto, que lo pueden bajar gratis de esta página. Solamente se imprimieron 50 ejemplares, por supuesto que a Óscar le tocaron algunos de ellos. En el año 2017, y sabiendo yo que Óscar había nacido en El Salvador, lo invité a participar en un proyecto que llevamos a cabo en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para dar unos cursos en El Salvador. Y es así como se aceptó, le pagamos todos sus viáticos. Y bueno, tuvimos que, por supuesto, preparar
el material de clase, nos dividimos las clases, tanto que tenía que dar él por una parte y yo en la otra. Fueron jornadas extensas, pero pues muy gratificantes desde el punto de vista de que pues, era muy importante para él también pues, regresar a su país natal, formar gente y conocer nuevamente y estar en contacto pues también con su familia ya, ¿no? Tuvimos más de 6 cursos, 3 cursos y 3 talleres, si no mal recuerdo. Y no fueron los únicos que llevamos a cabo allí en el IMTA, pero se los digo esto porque para nuestra sorpresa, después cuando regresamos a México, con el tiempo, nos dijeron que nuestro curso de aguas subterráneas o de hidrología fue el mejor evaluado de todos los que tuvimos ahí en el IMTA, ¿no? Y eso, por supuesto, que también se lo debemos a Óscar. Para el año 2017, y dado que ya habíamos publicado el libro de recarga, la Asociación Hidrológica Mexicana nos invitó a dar un curso en el Congreso 14, si no mal, 11, perdón, que se hizo en la ciudad de Puebla. Óscar, la verdad es que no quería volver a los eventos de la Asociación Hidrológica por los problemas que había tenido porque no había salido nada bien. Sin embargo, lo convencimos y afortunadamente aceptó y previo al Congreso dimos el curso de recarga y también hicimos la presentación de libros. Afortunadamente lo pudimos hacer, que regresara. Para el año 2017-2019, y producto de lo que se había hecho en su estancia sabática, se publicó finalmente el libro que están viendo aquí de Sistemas Regionales de Flujo de Agua Subterránea en una colaboración conjunta entre el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la UNAM. Por supuesto que el autor de todo el material es de Óscar y nosotros le ayudamos mucho tanto en la edición de las figuras, en todo lo que tiene que ver con la edición también del libro y en el libro pues propiamente Óscar propone una nueva regionalización hidrológica en México a partir de un análisis de las regionalizaciones que había en el país, que ya había algunas hechas por Velázquez Aguirre y Ordaz. Sin embargo, Óscar, a partir de tomar nuevos elementos como el ambiente hidrogeológico, las redes de flujo de agua subterránea, la continuidad hidráulica regional, la conectividad hidrogeológica y los niveles base de descarga del agua subterránea, propone esta nueva regionalización en 14 unidades, que las anteriores eran, por ejemplo, de 11. Y con base en esto, también propuso lo que son los sistemas regionales de agua subterránea de México, que en total son 65, que le denominó CIRAS. Para estos sistemas regionales, Óscar incluyó un mapa de localización, la geología, los esquemas de flujo de agua subterránea y el perfil topográfico y el esquema de flujo del agua subterránea, como se ve aquí en el caso del CIRAS de Sonora. Cabe la pena mencionar que debido al cambio de administración que nos tocó durante la elaboración del libro, hubo la prisa por terminarlo y eso hizo que Óscar ya no tuviera más tiempo para poder, digamos, describir cada uno de estos sistemas como lo quería él, porque se iba a llevar más tiempo. Y entonces una cosa que quedó pendiente en su libro, solamente vienen los mapas, pero el trabajo ahí posteriormente se trató de retomar en años recientes. Hubo pláticas para llevarlo a cabo, una segunda edición del libro. Sin embargo, bueno, desgraciadamente por su pronta partida ya no hubo tiempo. Y bueno, a mí no me queda otra cosa más que agradecerle a Óscar pues todo lo que nos dio, su amistad, por supuesto, y muchas horas de pláticas muy interesantes y de enseñanzas que nos dejó a lo largo de todo el tiempo que conviví con él. Muchas gracias.
Se me olvidó comentarles nada más que yo traigo 3 ejemplares del libro, porque como vieron ahí que no lo comenté, de los 200 ejemplares que se publicaron del libro de sistemas regionales, 150 se quedó Oscar con ellos, no sé qué les habrá hecho, pero en el IMTA nos quedamos con 3 de ellos, así es que quien los quiera, con todo gusto yo traigo aquí un ejemplar, ¿no? Bueno, sí. Es turno de la palabra del doctor Eric Morales Cacique, secretario académico del Instituto de Geología de la UNAM. Muy buenas tardes. Bueno, hablaré un poco sobre la trayectoria académica a lo largo de los años de Oscar. Bueno, desde una perspectiva muy personal, en todo caso. Y por supuesto, a lo mejor el título es un poco pretencioso de mi parte el poder abarcar toda su obra, pero en principio, bueno. A Oscar lo conocí mientras hacía mi tesis de licenciatura. Estábamos trabajando haciendo un estudio hidrológico en Texcoco, y 2 compañeros estaban haciendo una estancia en la Conagua y estaban trabajando con Oscar haciendo un modelo de flujo para Caborca. Entonces, a partir de ellos, pues nos pasaron el software, que era un código de computadora llamado PLASM, y mi asesor, bueno, una persona, Raúl Mejía, trabajaba en aquel entonces también con Oscar, sugirió que pues había una persona en la dirección de aguas subterráneas que era muy buena. Bueno, en ese entonces ya era la gerencia de aguas subterráneas en la Conagua, eran los 90s, que era muy bueno, que tenía un conocimiento hidrogeológico muy profundo, y además comprendía bastante bien las bases del modelo, ¿no? Entonces, finalmente, Oscar fue sinodal en nuestro examen, en la tesis de licenciatura, y pues es uno de los códigos computacionales para modelación en agua subterránea que él en algún momento utilizó, ¿no? Posteriormente de esto, volví a encontrar a Oscar ahora en Tabasco. Bueno, es un decir que lo volví a encontrar porque él ya no estaba allá. Pero fue autor de un estudio. Me tocó trabajar en la zona de la Chontalpa, en Tabasco. Y Oscar había realizado la referencia obligada que encontramos para descripción hidrogeológica del área. Era un estudio que se hizo, que tenía fecha del 87, obviamente se hizo con fecha anterior, donde resulta que Oscar estuvo, cuando estaba trabajando en Jalapa, viajó o lo comisionaron a hacer este estudio en Tabasco, derivado de que querían abrir una zona por acá, en la zona lagunar, de la zona de Boca de Panteones, y ver los impactos que había. Y algo que tenían que evaluar era la parte hidrológica, ¿no? Entonces, la verdad, debo decirlo sin temor, fue un estudio que me impresionó para una manera muy completa, con mucha. Se notaba que habían hecho una integración de la información de manera bastante concienzuda, ¿no? Posteriormente, en el 97, pues a fines del 96 vuelvo a coincidir con, bueno, antes,
En el 92 vuelvo a coincidir con Óscar. Fue mi profesor de teoría del flujo subterráneo en el posgrado. Desde entonces se daba la materia de teoría del flujo. Y Óscar fue mi profesor en la maestría. Y después de la maestría, una vez que terminé, hice un examen en la Conagua y pues volví a coincidir con Óscar. Entré a trabajar a la gerencia de aguas subterráneas. Él era subgerente de modelación y me asignaron a esa subgerencia. Ahí puedo decir que Óscar me cambió la jugada. A mí me gustaba hacer modelos y cosas de ese estilo. Y Óscar me dijo, no, pero aquí necesitamos que pues se atienda un programa que se estaba implementando para la modernización del manejo del agua. Y entre las cosas, entre los estudios que se estaban haciendo, pues se estaban haciendo estudios para evaluar el impacto de la sobreexplotación del agua subterránea, también manejo de la demanda de agua y también establecer un monitoreo tanto de calidad como en cantidad. Y Óscar era la parte instrumental del componente de agua subterránea en este estudio. Desde entonces ya tenía claro la complejidad es decir, no únicamente la parte física, hidrogeológica o química del problema, sino que en el agua él lo entendía perfectamente, tiene otra dimensión, los problemas tienen otra dimensión. No se pueden desligar de la parte también natural, biológica, como de la parte social y política incluso. Y eso lo tenía muy, muy claro Óscar. De manera que, bueno, en fin, voy a regresar a esta parte de la gestión. Damos otro salto y vuelvo a encontrarme con Óscar en el Instituto de Geología. De hecho, puedo decir que en parte, gracias a él, estoy aquí porque él promovió mi ingreso aquí. Y bueno, al llegar, me comentó, bueno, pues está este proyecto. Él ya había estado trabajando, haciendo gestiones para colaborar con el sistema de aguas de la Ciudad de México en la exploración profunda en la ciudad. Y entonces, bueno, pues me invitó a colaborar en este proyecto. Dije, Óscar, yo no sé nada de perforación de pozos. Digo, bueno, pues éntrale. Y en ese sentido, como sus estudiantes seguramente lo pueden atestiguar, Óscar tenía una calidad humana increíble, pero además él daba oportunidades. Era excelente en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve la fortuna de colaborar con él en este programa, hicimos varios trabajos, aprendí un montón. Tuve la oportunidad de colaborar también con otras personas del instituto, con José Luis Arce, incluso con Dante, con José Luis Lezama. Óscar Mario también anda por ahí. En fin. Entonces, bueno, entre otras cosas de las que hemos colaborado con Óscar. Pero ahora regreso a la parte de gestión, porque en buena medida era la parte que lo apasionaba, porque él entendía que para atacar esto tenía que pues abordarse el problema de una manera integral. Desde su tesis, incluso desde su tesis de maestría, ya empezaba a explorar las posibilidades de hacer un manejo óptimo del agua subterránea, y por supuesto en su tesis doctoral pues fue un poco más así en esa dirección, ¿no? Ya no nada más la parte, en su tesis hace una revisión, digamos, más, podríamos decir, más en tesis de maestría, más académica en cuanto a modelos de optimización, técnicas de optimización, etcétera. Pero en este caso ya pasa pues a un nivel de complejidad adicional en la parte de pues definir zonas, definir
esquemas de gestión o planes de manejo. Parte de sus contribuciones durante su tesis doctoral fue la definición de una reserva hidrológica para la ciudad de Mérida. De hecho, modificando una propuesta previa que había hecho de esta zona, luego la pasó para acá, con base en nuevos elementos, ¿no? Y lo que comentaba, la parte del manejo y las estrategias de protección para este recurso, ¿no? Por supuesto, pues él siempre sembraba, ¿no? En el sentido de que tiraba las ideas con sus colaboradores de manera muy generosa, con colaboradores, con estudiantes, y entonces las hacían germinar, florecer, ¿no? Y en ese sentido, pues siguió trabajando en esa dirección, haciendo planes de manejo para San Luis Potosí, analizando este tipo de problemas para la Ciudad de México también. No perdió también, dependiendo del estudiante, pues a lo mejor aspectos más computacionales también, no los dejó de lado, pero finalmente sus contribuciones estaban enfocadas a ese problema en ese grado de complejidad, ¿no? Que extra, no solo la parte física, sino también la parte ecológica y la parte social y, bueno, hasta este punto social, ¿no? La parte política es un poco más difícil plasmarla en este tipo de publicaciones académicas, ¿no? En fin, Óscar ha dejado, pues, muchas ideas sembradas, tiene muchos estudiantes. En lo personal, pues yo lo consideraba, además de amigo, pues yo lo veía como un mentor. Y bueno, pues lo vamos a extrañar. Es claro que el doctor Escolero compartía sus conocimientos y guiaba a los estudiantes con mucha pasión y empeño. Esto se ve reflejado en la imborrable huella que les dejó. Para muestra de ello, a continuación, les presentamos un video con los testimonios de algunos de sus estudiantes. Mi nombre es Alma Huerta, fui postdoctorante del doctor Óscar Escolero. Recuerdo al doctor con un gran cariño y enorme admiración por ser un gran líder con una capacidad única para dirigir y organizar grandes grupos de trabajo. Siempre estaré agradecida con él por abrirme las puertas de su laboratorio, orientarme y enseñarme el mundo de la hidrogeología. Hasta siempre, doctor. Con cariño, Alma. Óscar Escolero fue un verdadero traloque del agua, un sabio y un guardián de la misma. Pero para mí fue además un padre académico. Con él realicé mis estudios de maestría y doctorado en la UNAM. Continuó siendo mi amigo, mi guía y mi mentor durante muchos años más, y aunque su pérdida sorpresiva nos deja con un vacío que no podremos solventar, es a través de las generaciones de sus estudiantes, de profesionistas que lo conocieron y aprendieron de él, de instituciones que ayudó a formar y cuidar, que su legado seguirá vivo. Y ciertamente, por lo menos en mi caso, todo lo bueno que hay en mi trabajo se debe en muy buena medida a él. Mi nombre es Islali Salas Barrena, soy estudiante de doctorado del Instituto de Geología. Mi tutor fue el doctor Óscar Escolero hasta el semestre pasado. Yo conocí al doctor Escolero, o el doc, como le decíamos, en la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Fue mi profesor en el curso de hidrología y también de hidrogeología después. Y pues eso fue en el año de 2014, cuando pues gracias a él empecé a descubrir todos los estudios que se podían hacer en el agua y me enamoré totalmente. Gracias a él pues pude irme a Alemania.
Siempre nos apoyaba a sus alumnos, tanto dentro como fuera de las aulas. Era una persona muy generosa, muy amable, muy amigable y que siempre quería colaborar con todas las personas. Siempre nos enseñaba que había que colaborar, pero también había que brindar soluciones que favorecieran a todos. Y pues eso es una de las grandes enseñanzas que me llevo. En este último año que estuve trabajando con él, bueno, trabajé con él también en años anteriores en la Conáhuac, en donde conocí su faceta como jefe, que era también muy estricto, pero que hacía muchas cosas, era muy innovador, entusiasta y muy buen jefe también. Y ahora como tutor, era también, siempre se preocupaba porque estuviéramos bien y le agradezco mucho porque gracias a él logré muchísimas cosas en realidad. Entonces, pues, solo queda agradecerle. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Mario Salas y fui estudiante del doctor Escolero desde mi tesis de licenciatura y durante mis estudios de maestría. Además de sus enseñanzas académicas y de los diferentes proyectos en los que tuve oportunidad de participar con el DOC, fue que descubrí mi gusto por el agua subterránea. Además de mencionar su amplio y conocimiento del agua subterránea y en otras áreas, lo que más recordaré del DOC será su capacidad de cómo poder abordar problemas, llegar a buen término y su apoyo incondicional. Nunca que recuerde tuvimos algún no por respuesta, siempre tuvimos su apoyo, además de su generosidad con todos los estudiantes. Y bueno, siempre agradeceré tanto sus enseñanzas como su amistad. Tuve la fortuna de conocer al doctor Óscar Escolero desde que estaba terminando la licenciatura. Gracias a él adquirí diversos conocimientos, no solo en lo académico, pues a él le interesaba que sus estudiantes nos involucráramos en temas de la actualidad, ya sea finanzas, economía, política, cultura e inclusive temas populares. Una de sus muchas enseñanzas más entrañables es aquella en donde nos invitaba a conocernos a nosotros mismos, no solo en lo académico, también en lo personal. Nos invitaba a soñar y a confiar en nosotros mismos. Él siempre nos motivaba y le decíamos de cariño el Doc, y dentro de las muchas cualidades y virtudes que él tenía se encontraba la habilidad y la capacidad para conocer el mundo, conocer a las personas y para colaborar con ellas. Y debido a esto, él formó un gran equipo de trabajo con sus alumnos y con sus colegas. Él era una persona amable, sensata, muy honesta, responsable y tenía una pasión por lo que hacía. Era feliz desarrollándose en los distintos trabajos que él tenía. Y dentro de mis recuerdos más bonitos están cuando charlábamos con él camino a nuestros distintos campos y rodeados de pues todo ese paisaje bello y natural que también a él le asombraban mucho y siempre le fascinaba, aunque conociera esos lugares de hace varios años. Le agradezco el haberme aceptado como su alumna. Quiero finalizar agradeciéndole el haberme aceptado como su alumna. Siempre voy a tener conmigo su hermosa personalidad y todas sus enseñanzas y palabras. Está en mi corazón y el mundo necesita más personas como usted. Los estamos extrañando y lo vamos a extrañar siempre. Hasta siempre, doctor Escolero. Conocí a Óscar en el año 2002. Cuando estando haciendo una maestría, fui a buscarlo a Conagua para que nos diera una materia. Es así que venía a la noche al Instituto de Geología
a darnos clases, ese instituto en donde después él sería investigador y yo sería su primera alumna de doctorado. Óscar tenía muchas cualidades como persona y como profesor. Permitía explorar en muchos temas, te daba confianza y apoyo en las cosas que hacías. Hacía sencillo eso que a muchos les cuesta, que es de conectar la ciencia con la gestión. Y esto es una cualidad muy importante cuando hablamos de un recurso estratégico como lo es el agua subterránea. Perdí un amigo con el que podía hablar todo un día de agua cada vez que volvía a México. A mí el doctor Óscar Escolero vino a este mundo a generar ideas, a generar conexiones entre personas, a cuestionarlo todo. Y su legado es muy grande en todos nosotros. A nivel personal, el doctor Escolero me contribuyó muchísimo a mi formación, contribuyó a mi confianza y también a mi construcción como un futuro investigador. Él me deja enseñanzas muy valiosas como lo es buscar la colaboración, buscar la innovación, no enfocarse en las técnicas sino en las ideas y siempre pensar cuál es el fin último de la ciencia, que es la contribución a la sociedad y a la justicia socioambiental. Es complicado superar la pérdida de un profesor, de un tutor, pero también de un amigo, de una persona que fue importante a nivel académico, pero también a nivel personal. Pero yo he pensado que la manera de sobrellevar esta pérdida es llevando su nombre en alto y llevando todas sus enseñanzas conmigo. Yo pienso que en todos los proyectos que yo me involucre, en todos los retos que yo atraviese, siempre voy a llevar conmigo sus enseñanzas y lo voy a llevar en mi recuerdo. Y le agradezco infinitamente por todo lo que contribuyó a lo que soy hoy en día y en lo que me convertiré. Mi nombre es Iris Neri y fui estudiante de doctorado del Doc Escolero y bueno, pues para mí el Doc representa un referente de la hidrogeología en México. Como investigador pues tenía esa capacidad de identificar problemas reales y pues aplicar la ciencia para la solución de los mismos. Pues también tuvo la visión de ver en sus estudiantes pues digamos las características para abrir nuevas líneas de investigación y apoyarnos en todo momento, ¿no? Como persona, pues fue alguien brillante, o sea, esa es la palabra, digamos, que también pues siempre estaba dispuesto a aprender, a apoyar, a enseñar, y pues sin duda pues marcó, ¿no? O sea, marcó una huella en mí que su legado pues continúa y cada trabajo, digamos, o cada actividad que hago relacionado con la hidrogeología, pues sin duda está su huella. Agradezco mucho todo haberlo conocido en este paso de la vida y pues sin duda pues es alguien a quien vamos a extrañar. Buen viaje, Doc. Hice la maestría y el doctorado con Óscar Escolero. Y gracias a su gran guía e inspiración, ahora soy investigadora del Instituto de Geología. Óscar era una gran persona que poseía la capacidad de hacer crecer a cualquiera que tuviera la suerte de cruzarse en su camino. Siempre estaba dispuesto a escuchar y a darte un buen consejo. Él era una persona excepcional que definía destinos tanto personales como académicos. Tenía muchísima energía y muchísimas ganas de hacer muchísimas cosas y siempre nos las contagiaba. Era alguien que iba 20 años adelante en el conocimiento y la innovación, siempre preocupado por estudiar los problemas del agua para contribuir a México. Óscar, gracias por tu amistad, por tu paciencia, por tu guía y tu sabiduría para delinear el destino de mi vida. Él fue un mentor para mí en toda la extensión de la palabra, siempre animándome a buscar más allá, ayudándome a creer que podía hacer cosas que yo no sentía que tuviera la capacidad. Una excelente persona, un excelente ser humano, lleno de humildad, de paciencia para explicar, ¿no?, lo que uno no alcanzaba a comprender. Y un excelente investigador también,
nunca me dejaba de sorprender la gran memoria que tenía sobre cada uno de sus estudiantes, los proyectos que manejaban, etcétera. Le estoy muy agradecida y pues toda mi admiración también para él. También para él. No hay suficientes palabras para describir al doctor Óscar Escolero. Sin embargo, a continuación presentamos un árbol de palabras que lo definían. Palabras. El doctor siempre tenía una palabra para cualquier persona, una palabra reveladora, una palabra que te dejaba pensando, a veces una palabra que te dejaba con una sonrisa. Es muy complicado, como ya dijo Selene, describirlo con palabras, pero hicimos un intento y esto porque a él le gustaba en años recientes mucho este tema de la visualización de información. Entonces lo que hicimos fue... Lo que hicimos fue levantar una encuesta en la que le preguntamos a las personas que nos compartieran 6 palabras que se les vinieran a la mente cuando les decíamos doctor Óscar Escolero. Y con eso construimos esta nube de palabras donde pues, el tamaño de la palabra indica su frecuencia en esta encuesta de 35 personas. Son varias palabras que les invitamos a apreciar una vez que salgamos del auditorio, en la parte, a mano derecha, pero es interesante ver cuáles son pues las que resaltan, ¿no? Como sabio, sabiduría, alegre, inteligencia, humildad, innovación, etcétera. Les invitamos a ver esta nube de palabras y a dedicarle una palabra al doctor Escolero desde su corazón. Muchas gracias. Fuera presencial o virtual, el doctor Escolero siempre compartía su conocimiento con entusiasmo. Sin embargo, es gracias a la virtualidad que tenemos el privilegio de contar con el acervo de algunas sabias frases que nos compartió a través de clases y seminarios. No la grababan, ¿no? Ya le expliqué que teníamos otra liga diferente. Y le dije, yo me sospecho que me quieren grabar para después acusarme de algo y tener pruebas. Y le dije, pues, es la única razón que yo encuentro. No acusar, profe, chantajear. O sea, no vamos a acusarlo. Bueno, puede ser chantajear, puede ser acusar. ¿No? Digo, porque me pueden acusar de algo y me pueden intentar chantajear, y si yo acepto el chantaje, está bien. Creo que tiene muy clara la función la universidad. Y va encaminada en eso. ¿A qué me refiero? Primero, hay que generar el conocimiento, hay que generar nuevo conocimiento. ¿Por qué razón? Pues porque muchas veces la gente no sabe qué es lo que hay que hacer. Y entonces se necesita que un científico genere un conocimiento que dé luz, que diga hacia dónde hay que ir, ¿no? Y entonces, y
Y eso es parte de la investigación, ¿no? Generar cosas nuevas, generar nuevas ideas, nuevos modelos, nuevas propuestas, nuevas cosas. Eso es parte del quehacer de un científico. El segundo quehacer del científico es traducir esa información científica en información que sea digerible por todos los estratos de la sociedad, lo que es la divulgación, ¿no? Y tercero, hay que formar a la gente que va a aplicar eso. Algo que aprendí es que primero mi trabajo es enseñar y me gusta enseñar. Entonces, y algo que aprendí, y eso lo practiqué desde que estaba en la Conagua, hace muchos años, que uno logra ser un buen tutor o un buen asesor o un buen coach cuando uno logra que la gente no lo necesite a uno. Sí. Ese es el resultado final. Si uno logra eso, entonces sí logró su objetivo. Si no, no. Y bueno, qué bueno que ya Selena dice que ya estoy logrando mi objetivo, parte de mi objetivo, y espero lograrlo con todos ustedes, ¿no? Un grupo de estudiantes que son buenísimos y que le van a entrar con muchas ganas a ayudarme. Entonces yo me aviento como el borras porque sé que detrás tengo un grupo de gente que me apoya. Y así les dije. Espero que sea cierto. Que cuento con ustedes para aventarme, ¿no? Que me van a decir, no, eso no se acostumbra, no se hace. No estamos haciendo hidrogeología clásica. ¿No? Estamos haciendo ciencia. Lo que estoy tratando de hacerles ver es que a veces nos complicamos la vida de una manera innecesaria. Si entendemos cómo funcionan las cosas, se vuelve fácil. Pensar primero, analizar primero y después voy y mido. Como un símbolo del homenaje que hoy rendimos al doctor Óscar Escolero, les pedimos que depositen en los floreros que se encuentran afuera del auditorio las flores blancas que les proporcionamos. Por otro lado, les compartimos que al doctor Escolero le gustaba alegrarse los pequeños momentos de la vida con un buen chocolate. Por lo que también les vamos a entregar uno como simbolismo de su recuerdo. Agradecemos su presencia en este acto solemne que damos por concluido, no sin antes pedirles que demos un Goya y un minuto de aplausos por el doctor Óscar Escolero. ¿Listo? Listo. México, Pumas, Universidad, Goya, Goya, cachón, cachón, rara, cachón, cachón, rara, Goya, Universidad. Muchas gracias. Continuemos recordando con alegría al doctor Óscar Escolero en el convivio que tenemos preparado para ustedes en la planta baja del Instituto de Geología. Muy buenas tardes. Sí. Para poner audio ahí.